y crítico de televisión, e hincha de Santa Fe, y aquí estoy como en representación de eso. O sea, soy el único que sabe de fútbol acá, soy hincha de un equipo que no le gusta ganar, sino gusta sufrir, que es lo propio del fútbol, una emoción para sufrir. ¿Y Andrés? Bueno, yo también soy pues politólogo, profesor allá en la Javeriana, y bueno, acabo de sacar mi librito sobre la selección Colombia y la identidad nacional, ganar sin ganar, y hincha de Millonarios y exfutbolista. Bueno, y yo soy Carolina Cepeda, que para mí es un gustazo estar aquí de anfitriona con ustedes, que son de verdad que saben un montón de esto, y les tengo una envidia profunda porque yo nunca he podido hacer ningún trabajo académico sobre fútbol, a pesar de que me encanta y soy hincha, como acaba de decir Omar, de Santa Fe, sé muy bien lo que es perder. Ayer celebramos 8 años del título que logramos después de 37 años sin ganar mucho, entonces eso creo que para los santafereños tiene un significado especial y bonito en estos tiempos. Pero más allá de eso, pues lo que nos convoca hoy es charlar un poquito más a fondo sobre lo que es el fútbol, ¿no? Y yo quería empezar preguntándoles, hace, no sé, recién empezó la cuarentena, una de las imágenes que más se repitió en redes sociales era esta proyección con la frase que decía, pues parece que se podía vivir sin fútbol, ¿sí? Y es una frase que terminó retumbando mucho en las mentes y en las cabezas de varias personas, porque varios dijeron, pues sí, parece que se podía vivir sin fútbol. Y yo quisiera que ustedes, como hinchas del fútbol, como gente a la que le gusta el fútbol, pero sobre todo como académicos y analistas, parece que se podía vivir sin fútbol. ¿Qué reduce eso a ustedes? ¿Y quién habla? ¿Quién se anima? ¿A quién le haces el pase? Tienes que, pues esto es parar Bueno, la pues entonces hagamos el pase a Omar, que se lanzó a hablar de Bueno. primeras. No, mire, yo cuando comenzó esto, escribí una columna en El Tiempo diciendo que hacía falta el fútbol porque realmente pues el fútbol lo mantiene uno medio ocupado. Yo, parte de lo que me pasó al comienzo es que me liberé, entonces yo leía más, trabajaba más porque no tenía que perder el tiempo viendo fútbol. Y me dio mucha alegría ver, y aquí está, Sara puede hablar, la inoperancia de del periodismo deportivo. Si no transmiten en directo, se quedaron sin nada que informar. Era desastroso ver los canales de deportes totalmente perdidos porque ya no sabían de qué pelear, de qué decir, tienen muy poca memoria, hacen muy poca historia. Me di cuenta que los periodistas deportivos saben muy poco de cultura del fútbol y creo que esa es la parte más grave que descubrí. Y cuando pasa esto, me doy cuenta que los futbolistas también tienen muy poca cultura del fútbol. Los futbolistas saben mucho de reggaetón, de ser celebrity. La cabeza la usan para peluqueados, pero no para pensar. Y como no tienen esa cultura del fútbol, no tienen de qué hablar. Entonces no son tipos con una cultura, no cultura hablar de libros, no cultura hablar de cine, no cultura hablar de arte. Cultura hablar, saber de fútbol, de la cultura de fútbol, los rituales del fútbol, los símbolos. Eso que escribió también Andrés, que ha escrito también en su libro, eso que Ingrid investigó con las subjetividades y masculinidades y la relación entre nación y fútbol. Esas cosas no tienen ni idea, porque es que un país hincha por un fútbol, esos rituales. Me di cuenta con eso y ya a mí al comienzo me hacía falta y después con el tiempo me fui dando cuenta que era como feliz, pero tal vez es culpa de los periodistas deportivos. Y también me di cuenta de otra cosa que pareció ahí, es que develó toda la porquería que es el fútbol. O sea, los directivos son patéticos, o sea, Dios mío, es que antes de verdad, pues los futbolistas por lo menos meten goles y juegan, tienen derecho a hacer farándula, pero los directivos, además de feos, son corruptos, son sin habla, sin discurso, sin tradición, y eso afecta mucho para eso, y los periodistas deportivos también quedé mucho como que me pareció que los periodistas de eso, y lo mejor que tiene el fútbol son los hinchas sí se nota que saben, es increíble cuánto saben los hinchas jóvenes y cuán poco saben los dirigentes y los futbolistas, y los únicos que tienen cultura futbolística es cultura no, futbolística, es saber de rituales, símbolos, prácticas y experiencias, son los hinchas. Eso me pasó, así rapidísimo. ¿Y ahora el pase para quién? Pues al de Millonarios, a ver si se defiende, que es el que más sabe aquí. Porque
pero no me pase una papaya, una sandía. Varias cosas. Lo primero que me pasó apenas empezó la pandemia fue sentir la desaparición del deporte, no solo del fútbol en general, de la televisión, y en efecto también tener que cambiar de hábitos por esa situación. eh, y empezar un poquito a pensar, porque además no me daban ganas de ver partidos repetidos, ni mucho menos. Yo creo que duré en cuarentena un buen tiempo y creo que retomé un poquito la cuestión cuando empezaron a pasar los partidos de la Selección Colombia sábados y domingos, y hubo uno que vi con particular eh, tono de hincha. Por cierto, en homenaje a mi hijo Simón, escribió ahí un Twitter muy bonito ayer, un Twitter muy bonito porque dice que su día más feliz fue hace 8 años, el título de Santa Fe, que yo no lo pude acompañar al estadio porque estaba enfermo, entonces fue con un amigo afortunadamente. Pero entonces fue eso un poco de ir volviendo muy lentamente, además el primer fútbol que retorna es el alemán, que no emociona mucho, y ahí poco a poco he ido retomando partidos y además ahorita estamos en una sobredosis de fútbol que se puede uno ver partidos todos los días, casi que a toda hora. De nuevo, de las ligas europeas, hoy volvió a ganar el Real Madrid. No, no, es otra vez, es que así no se puede, es de Millonarios, no pueden perder. Yo era hincha Siempre echa del la Madrid, culpa al pero VAR, esa es la cosa, ¿ve? Eso es una cosa, tienen que aprender que pues gana uno. y entonces también vi la famosa frase que recuperó Carolina, la reacción, entre otros, recuerdo mucho la de Héctor Abad, y a mí la reflexión que me trajo a colación es, hombre, pero es que de antemano sabíamos que si se acaba el deporte y se acaba el fútbol no pasa nada. Y uno vuelve a la idea de que es un juego del cual no depende ni la producción, ni la Ujú. economía, ni el poder, ni los militares, pues no pasa nada. Y claro, no pasó nada, pues que la gente se deprimió más, o se aburrió más, o se leyó más, o hizo otras actividades. Y la otra reflexión que me pareció muy interesante, pero que también miré con mucha desconfianza, era aquella de que cuánto se gana Messi, Ronaldo y los millones de dólares y de euros, y en cambio los médicos, que no sé qué, y que me parece, digamos, me va a matar un poco mamerta la referencia, la verdad, ¿sí? Porque uno también puede hacer el cálculo de, oiga, pues, ¿por qué Messi se gana ese plata? Pues, maestro, porque con lo que hace en la cancha distrae a miles de millones de personas en el mundo todos los fines de semana. Y entonces, pues tal vez está ganando bien esa plática, creo yo. Ahora, lo cual no quita para que el fenómeno haya sacado a la luz pues una cantidad de circunstancias. Yo no sé si va a volver a ver fútbol profesional en Colombia, está complicado ahí con todo el lío que tienen los directivos. Eh, Tengo algunas diferencias con lo que dice Omar de los futbolistas. A mí, por ejemplo, me pareció, pues sí, si uno oye a Farid Mondragón y si oye a los... quiero ser un poquito respetuoso con los periodistas deportivos porque me parece que hay diversidad y hay niveles. Sí, me parece terrible que las grandes voces de verdad se quedan sin tema y siguen haciendo mucho daño con sus ideas fijas de antemano. Yo tengo ahí como una particular fijación con Carlos Antonio Vélez que me parece muy, muy, muy dañino. Y es decir, está escribiendo cosas peores que las que dice la vicepresidenta sobre los atenidos. Entonces, imagínense, por ahí va la cosa. Pero a la vez descubrí que algunos periodistas deportivos pues han tratado como es de moda la palabra, reinventarse y poder tener una narrativa de lo que está pasando. No es fácil, pero también me pareció muy interesante el fenómeno de los exfutbolistas colombianos que nunca hemos apreciado tanto y valorado. En particular, fíjense que el Pibe Valderrama terminó siendo un gran entrevistador, un gran contador de historias, Freddy Rincón, y terminaron pasando cosas muy interesantes alrededor de algunos de esos personajes. Sin negar que de otros, pues no, pero por eso introduciría ese mirada un poco más variada. Y ahora pues estoy viendo fútbol no tanto como uno podría, pero sí con mayor asiduidad. Y claro que me hacen falta los hinchas y hace falta todo eso, pero logro meterme en los partidos, digamos, en eso no soy gavirista de Uniandes, eh, que no puede ver fútbol porque no hay hinchas. Bueno, y seguimos entonces con quién, con Sara o con Ingrid.
Bueno, pues habrá que defender el periodismo deportivo. No, mentiras, no, no lo voy a defender porque tampoco corresponde, pero yo creo que lo que sí nos hemos preguntado en los últimos tiempos es qué tanta cultura de deporte hay en el país. Yo creo que más allá del gusto por el fútbol o de la selección Colombia, la cultura deportiva no es tan fuerte ni tan arraigada como lo creemos. Es decir, nosotros somos hinchas del triunfo y eso no solo se ve en el fútbol, sino en otros deportes como el ciclismo, y creo que esa es como la primera reflexión que hago. Yo creo que en cuanto al periodismo deportivo se abrieron otros espacios, toda esta avalancha de Instagram Live que permitió charlar con deportistas en otro escenario diferente al de la competencia o el de la zona mixta, creo que fue interesante. Ahora, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una parte es el fútbol como sector de la economía, que sí, por supuesto, tuvo un impacto negativo. Hay un montón de familias que viven del fútbol, pero en paralelo, lo que, digamos, dejó clara la crisis de la pandemia es que la dirigencia del fútbol colombiano, y muy alineada incluso con la serie del presidente, que la recomiendo mucho porque es una sátira que al final refleja lo que es la dirigencia del fútbol o lo que fue en Sudamérica, esas fisuras y esa imagen que tienen los dirigentes del fútbol en Colombia tampoco son positivas a la hora de que la gente mostrara solidaridad y por supuesto a la hora de poner las prioridades en la balanza, el fútbol pasaba a otro nivel, ¿no? Lo primero es básicamente salvar la vida y que mi familia y que tengamos todo lo necesario. Entonces creo que sí hay que analizar eso, ¿no? ¿Quiénes son los dirigentes del fútbol en Colombia? ¿Cómo se han vinculado uno con lo público, ¿no? Porque siempre se habla que es un negocio privado y que en ese sentido ellos tienen el poder para hacer lo que quieran, pero luego en la crisis tuvieron que decir que no, que un momento que necesitamos ayuda del gobierno y luego se ve la disparidad entre los equipos, ¿no? Vamos a ver toda esta demora que se ha dado con la implementación de los protocolos tiene que ver es con esas diferencias, ¿no? Atlético Nacional, Santa Fe y Millonarios podían poner en marcha esos protocolos, pero no sé si el resto de equipos del fútbol profesional colombiano lo puedan hacer en la misma medida. Entonces, creo que estamos ante eso, ¿no? Analizar qué tan hinchas somos en realidad del fútbol, más allá de la selección Colombia. Yo tengo muy claro y los datos así lo demuestran que en Colombia más que el fútbol colombiano, que por supuesto tiene una audiencia importante, la gente es muy hincha de los futbolistas colombianos en el exterior, ¿no? Y de ese fútbol de élite que se representa en los niños y por eso cada 4 años después del Mundial las escuelas de fútbol no les cae un niño más porque todos los papás creen que tienen en su casa el próximo James Rodríguez. Y eso creo que es lo que entra en esta discusión en el momento. Yo creo que el fútbol colombiano va a tener una crisis muy seria a futuro, en el futuro cercano, porque no van a poder hacer contrataciones, porque el nivel va a bajar y creo que eso va a ser bastante duro, más allá de lo que está pasando, y es que el presidente ya perdió el respaldo de la mayor cantidad de equipos, y en eso es en lo que estamos. Creo que el fútbol colombiano, de una u otra manera, y ya nos dirá Andrés, que él ha analizado esto a profundidad, termina demostrando la idiosincrasia de lo que somos, ¿no? O sea, hay una élite que siempre ha velado por su bienestar, que hace creer que el fútbol es de todos, que somos parte del fútbol, pero también entramos en esa dinámica de el fútbol hoy en día es un cliente y el fútbol es la mejor escenografía del fútbol, pero el fútbol hoy está hecho para la televisión, ¿no? Y estamos también en medio de una discusión sobre si 30.000 pesos, si la gente puede pagar 30.000 pesos para ver fútbol colombiano. Y seguimos en esa discusión y justo en el año que lo implementan, pues hay una pandemia. Entonces vamos a ver cómo ese vínculo entre el fútbol, los dirigentes y el hincha se puede mantener, sobre todo en estos momentos de crisis. No, una cosa, Carolina, y solamente para darle la palabra a Ingrid, es que yo creo que la frase la podemos acotar. Se puede vivir sin fútbol colombiano, pero lo fútbol internacional. O sea, uno le pregunta a los estudiantes y ya todos son hinchas del Real Madrid y de Liverpool, pero no de Santa Fe o Millonarios. Para allá vamos en algún momento, Ingrid. Y dos buenas noticias que con la crisis de los actuales dirigentes, que no han podido ni Vargas Lleras ni Álvaro Uribe. Pues miren que yo los escucho y a propósito de la cultura deportiva, yo he sentido que
digamos, en la investigación aprendí una cosa que me pareció muy linda, y es que la mayor parte de los más que atletas. Y me pareció muy bonito ese enunciado, porque explorándolo y explorándolo, lo que entendí es que para ellos, por supuesto, acuérdense que yo estoy hablando de los jugadores de los años 60 y 70, todavía no hemos vivido el fútbol total, no hemos vivido la profesionalización que vemos después, pero en ese momento, en esas décadas, las relaciones entre los futbolistas, hinchas y los dirigentes eran mucho más estrechas, lo cual no quiere decir que mucho más pacíficas, mucho más estrechas, mucho más intensas, y por eso también podía haber, o sea, por eso el fútbol podía resonar en varios mundos de nuestra experiencia social. Cuando Sara recalca lo de la cultura deportiva, me parece interesante por eso, porque siento que no es mucho de la historia de nuestro fútbol y de nuestros futbolistas. Lo poco que sabemos lo construyeron los periodistas deportivos con unas lógicas especiales, pero eso hace que no tengamos que eso que está extrañando Omar sea tan patente. No tenemos como grupo, como sociedad, no tenemos unas narrativas sobre los jugadores, sobre qué fueron los equipos, sobre qué representaron para distintos momentos. Entonces eso hace que tampoco se extrañe mucho lo que está pasando hoy. Y creo que yo no he extrañado el fútbol, yo siento que, como me dijo un amigo me dijo, Ingrid, es que finalmente a ti te gustan más los futbolistas que el fútbol. Y creo que es verdad. O sea, el fútbol ahora, yo fui, por ejemplo, cuando fui al partido final de la selección de mujeres de Santa Fe, que Santa Fe quedó de campeón en el primer campeonato 32.000 personas. y me sentí... Siempre quedamos campeones de primeros. Sí, o sea, tan triste de que la celebración, como se celebró fue nada. Esto, o sea, es la primera vez que hay un campeonato femenino, se gana acá en Bogotá, lo gana Santa Fe, y no hay nada, no pasa nada, en el estadio no viví nada, no sentí que el equipo quisiera hacer de ese triunfo algo memorable, y eso me distanció de los dirigentes, o sea, me mostró que nosotros tenemos un gran jugador, quizá lo recuerdan, Alejandro Brandt, que fue campeón con Millonarios. Él escribió en los años 80 un libro sobre los dirigentes deportivos, llamarnos la atención sobre que el tema no era el narcotráfico en el fútbol, sino cómo ya en los años 60 y 70 los equipos no es claro qué tipo de organización económica es un equipo, no es claro quiénes son los socios, no es claro. Y yo como investigadora, yo como historiadora, no pude entrar a ningún archivo de ningún equipo, ni siquiera de la Federación Colombiana de Fútbol. O sea, eso habla de qué tipo de organizaciones son esas y cómo para nosotros, otra vez como politólogos y como científicos sociales, debería haber una pregunta muy, muy importante a propósito de qué tipo de entrelazamiento entre Estado y sociedad se ha creado a propósito del fútbol colombiano. ¿Quiénes son esos dirigentes que habían construido un capital social o un capital cultural particular en otras décadas y cómo hoy eso tampoco importa? No existe. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que es otra cosa que me separó mucho y me produjo un gran dolor. Cuando Nacional cumplió ¿cuántos años de ganarse la primera Copa Libertadores? ¿30 años? La Copa del 89, el equipo nacional, quien lo celebran son los hinchas. Los del sur organizaron la celebración. No la organizó el equipo no organizó sus 30 años de título. ¿Qué es eso? ¿Eso en dónde pasa? Lo organizaron los hinchas. Entonces, yo me pregunto con los hinchas, ¿uno de qué es hincha? Cuando es hincha ¿de qué? Y no sé si vieron la última película que hubo sobre el Atlético Bucaramanga, ¿la vieron? Que es la película de unos muchachos que siguen al Atlético Bucaramanga por el país. Es una película que me dejó sin palabras, no me acuerdo, ahorita me acordaré. Una película muy linda y muy, muy real sobre el tipo de anhelo que los muchachos ponen en los equipos, pero ya no está el equipo, sino lo que a propósito del equipo se puede vivir. Irnos a parchar a Cali, nosotros, movernos, Omar, imagínate, así, con dedo a ver a dónde llegamos. Eso me parece que es muy importante, que no lo hemos pensado y que nos habla como de las funciones de expresión que el fútbol cumplía, el fútbol colombiano. Hoy con la gente hincha de los equipos internacionales, pues no me mata. Y las pantallas en los bares, cuando había bares, las pantallas en los bares mostrando fútbol de todo lado, eso no me llega, no me conecta. No es lo que yo quiero visibilizar del fútbol colombiano, que era esa articulación con comunidades específicas, con grupos sociales determinados en nuestras ciudades. Claro,
Eso diría. Y eso me lleva a mí a pensar en una crítica, algo que escribió alguna vez Tori Negri, que ahí se me nota, el politóloga de la Nacional, hablando sobre el fútbol, y Tony Negri decía que para él era muy frustrante, él como comunista hincha del Milan, que para él era muy frustrante acercarse al Milan de hoy, el Milan de Silvio Berlusconi, con estos salarios exorbitantes, aberrantes. Pero claro, con esta reflexión que hacía Andrés sobre la crítica que se hace, ¿no? Messi, no sé cuántos millones, Cristiano Ronaldo también, a lo que yo siempre respondo, pues sí, primero tienen que ganar un jurgo de plata porque es que su vida profesional es mucho más corta que esta gente a los 40 años ya no puede seguir jugando, a los 30 y tantos ya no puede, yo a Tienen que los 30 y mantener toda la tantos hasta ahora familia. estoy empezando a jugar. Pero además de eso, no, pero además de eso, cuando nos quejamos del salario aberrante que tiene el presidente de Coca-Cola, el presidente de Sony, ese salario también es obsceno y aberrante, y el personaje además se lo va a ganar hasta los 60 años como mínimo, así que también creo que cuando criticamos a los jugadores en ese sentido, somos un poco injustos porque además como ven, trabajan con su cuerpo, entonces es como si esto no tuviera algún valor también, ¿no? Y yo creo que aquí entonces también tenemos que pensar el fútbol más allá simplemente del fútbol negocio, ¿no? Y aquí les lanzo la pregunta también a ustedes, y partiendo de esto que dice Ingrid, el fútbol en Colombia y en los países del sur, pues sí, es el fútbol que vamos y vemos a la cancha, que nos gusta, nos decepciona. Cuando estamos en Colombia, pues puede que sea más decepción que ganancia, pero también el fútbol es la vía para el sueño de muchos muchachos. Pero además de eso existe el otro fútbol, ¿no? O sea, el fútbol del estadio, del Campino, el fútbol de Liga Española. También existe el fútbol del domingo, el picadito del domingo, ir a jugar micro, ir a jugar banquitas. Entonces, ese fútbol también se puede vivir, evidentemente, pero ¿qué es lo que nos termina quitando o despojando como sociedad cuando perdemos esos otros espacios de fútbol? Pues no sé, yo empataría con, porque tú mandas la pelota para otra cancha y yo me quiero quedar un tricito en la cancha de la cultura que plantea Ingrid y que plantea Sara y que ha analizado también Andrés. Yo me quiero quedar un poquitico en esa cancha porque me gustó eso que dijo Ingrid, me pareció como de un eje súper pilo para pensar. Si antes eran artistas y si no eran artistas eran artesanos, más que atletas, que yo me acuerdo que por eso me volví hincha de Santa Fe, porque era como que los hinchas éramos, yo era un pueblito, vivir el fútbol al lado de la radio, escuchando el partido, sabiendo el locutor, los locutores también eran amorosos, eran unos locutores no pelietas, cantaban el gol y lo cantaba cada uno, le metía un gol dado como al estilo de su país, de su ciudad, y se creaba eso. Los dirigentes no sabíamos quiénes eran, o sea, era una cosa como verdad de pequeñito, y yo fui con Sara a la cancha, todavía era súper simpático, era divertido, como que uno llegaba y era divertido. Y como que todo esto se fue enrareciendo y es por un lado el negocio, por ejemplo, lo que último que pasó en Colombia, de que un tipo de la política venga a tomarse el fútbol, que eso no ha pasado, que eso el fútbol era político, pero no, pero era directamente, oye, todo esto no venían de la política, es que esta vez sí vino un tipo de la política a cascarle a eso. Entonces me parece que ese tema de la cultura sí hace una cosa que es para pensar, y ahí es donde empataría con lo que tú dices. La cultura, lo que dice es que se vive en el picadito de barrio, en el juego del partido de fútbol de los rusos. En eso sí la cultura sobrevive. Por eso digo que los hinchas sí tienen más cultura y más rituales. La cultura es una cosa de rituales, de significados compartidos, es una cosa de experiencia colectiva. Y en eso, por ejemplo, es lo que es triste hoy, digamos, porque yo que soy hincha de Santa Fe, somos los peores hinchas del mundo. O sea, nosotros somos hinchas de Santa Fe, pero nunca vamos a la cancha. Millonarios son buenos hinchas, ellos van a la cancha, están ahí, eso es admirable. La América es buenos hinchas, la Nacional es buenos hinchas. Los de Santa Fe somos verbito, puro Sarjona, verbo y no predicado, una cosa así. 7.000, digo el presidente de Santa Fe. Entre sí, 5.000 y 7.000. Sí, y uno va y es verdad. Y somos todos chéveres ahí, todos bacanos, pero hemos perdido el ritual. Entonces me parece que eso de cultura, pero tiene que ver con lo que dice Andrés. Es que técnicamente, por ejemplo, hoy jugar un picadito también toca ir a una cancha, alquilarla. Hay 15 canchas, toca pagar el eso. Hay una cantidad de industrialización inclusive del ritual.
Yo tengo un sobrino que era de las inferiores de Santa Fe, tenían que pagar un resto para cada cosa, tenían que hacer un resto de cosas que me parece que hasta los niños lo están profesionalizando, y ese amor, por eso no tienen amorcito por la camiseta, ni por pensar. Lo que le pasa a James, que ya sabía que se va 5 fechas antes, se pone a hablar mal, ya aguante, hueva. Por lo menos eso, o sea, no se ponga a votar muy valiente colombiano, ya, no me pusieron, me voy. O sea, esa cosa es de cultura. Eso es de cultura. Un uruguayo o un argentino se hace romper hasta el último día con la esperanza de salir por la puerta grande. No va y se queja, es que me mal, es que no me quieren. O sea, esa cosa, eso es la cultura. Entonces me parece a mí que la cultura tú la planteas donde bien. Hay cultura en la canchita, en el lado, en la cancha del fútbol, en la cancha profesional, desaparecieron la cultura como muchas cosas en Colombia, y al desaparecer la cultura se quita el pegante social que nos junta, que nos pone juntos. La cultura es eso que nos permite ser parte, por decir una cosa, lo que nos junta a los 5 que estamos acá, es un amorcito por el fútbol, independiente de que sepamos o no sepamos. Es como ese amor, eso es la cultura. Pero cuando hay 5 personas que se reúnen a dirigir el fútbol colombiano, que ninguno sabe de fútbol, sino todos saben de... Es muy jodido, porque si uno hiciera una encuesta de cultura general de fútbol a los dirigentes colombianos, te pueden hablar de los hoteles que han ido, de los viajes que han ido, en cuántos campeonatos del mundo han estado, pero de cultura de fútbol no tiene mucha idea. Me hicieron acordar de una cosa que me impresionó mucho. En un semestre di el curso de futbolistas y política en América Latina, y me interesaba mucho como que a partir de las lecturas me interesaba que como mostrarle a los estudiantes que los futbolistas no eran las estrellas individuales que vemos hoy, sino que eran integrantes de comunidades, que aunque son individuos, encarnaban valores de sus grupos de referencia, de sus comunidades. Bueno, también quería que entendieran la lógica del barrio y bla, bla. Y se me ocurrió pedirles que me contaran en dónde ellos practicaban algún deporte, en dónde jugaban algo. No necesariamente fútbol, en dónde jugaban. Y sorpresa, de mis 70 estudiantes, la mayoría vivía en apartamento o en un conjunto residencial. Entonces, el tema del barrio y de conocer el barrio, ¿cuál barrio? ¿Barrio de qué? Si viven en un edificio, si viven en un apartamento, entonces, ¿dónde juegan o dónde practican algún deporte? ¿En el colegio? ¿Algo? ¿O en escuelas de fútbol? Y aprender en una escuela no tiene nada que ver con aprender con otro que es de la misma edad o con el que se está jugando, socializando y conociendo la calle. Entonces, las nuevas generaciones, por supuesto, de ciertas clases sociales, no estoy hablando sino de ese fútbol, es una relación ya mediada por la expectativa de la familia, un profesor que les dice, le pegan con el empeine, la devuelven. Ya no es la experiencia que tienen otras generaciones del fútbol como una diversión, como un entretenimiento, como una práctica que está al lado de pasear. ¿Se acuerdan? La gente cuando jugaba también, o sea, hay un fútbol al lado de, esa es otra cosa en la que no hemos insistido y me ha llamado la atención que siempre, nosotros los colombianos lo damos por hecho, pero siempre que hablo de fútbol colombiano en otro contexto me lo preguntan. Nosotros como país podemos hablar de fútbol que se desarrolla desde el cual en los otros países de América Latina. Los 5 grandes de Argentina eran los 5 grandes de Buenos Aires. En Chile los dos equipos más importantes también estaban en Santiago. Entonces, algo que nuestro fútbol hizo mucho fue transformar representaciones de las regiones, transformar los discursos de lo regional, transformar las maneras de pensar los lugares. Los jugadores eran reconocidos por venir de un lugar, Buenaventura, Tumaco, bueno, todo eso, siento que como sociedad no lo reclamamos, no le dimos un lugar más allá de lo anecdótico, y eso también ha pesado en que los jugadores hoy vayan y vuelvan, pero sin tener lo que antes tenían. No es un volver al pasado lo que digo, es un poder recordar que nuestro fútbol fue más importante socialmente porque tenía más raigambre, porque estaba más conectado con comunidades concretas. No quisiera yo no quisiera yo como negarme a la profesionalización del fútbol o a las academias, no, sino que ¿dónde están
¿quién está trabajando como en esas otras dinámicas, en cómo se conectan los hinchas, los equipos, los jugadores? Como les digo, aquí está lo que hagan los hinchas, lo que hagan las barras, lo que hagan los del sur, lo que hagan los de Resistencia Roja, lo que hagan, ¿sí? Y eso es tenaz, como sociedad, que el esfuerzo esté puesto en la gente. ¿Mm? Sí, de acuerdo. Yo creería que el mercado sí está mediando mucho esa relación entre el hincha y el fútbol. Y creo que ahí es donde parte esa brecha. Yo siempre le he dicho que el fútbol es de las pocas cosas que enseña geografía en Colombia. O sea, no sabríamos que existe Guachené si no existiera Jerry Mina y todo el despliegue que tuvo después de que lo contrata el Barcelona, porque no nos enteraríamos que las calles están destapadas y que no hay agua potable o lo que sea. Y creo que en esa mediación del mercado es donde se pierden esos valores de identificación, que es porque yo soy hincha de Santa Fe independientemente de que durara 37 años sin salir campeón. Y es porque representa esa serie de valores que si bien pueden no estar vinculadas al barrio específicamente, sí tenían que ver una serie de principios con los que mi familia, sobre todo, o los amigos cercanos, creían que era lo que debe ser, ¿no? Al final, el fútbol tiene el deporte tiene esa particularidad y es que el camino tiene que ser la recompensa y no en sí. O sea, se compite para ganar, pero es el camino y el proceso lo que se disfruta. Y creo que eso también es lo que tiene que tenerse en cuenta. Así como para Ingrid, más que el fútbol, le gustan los futbolistas, a mí hoy en día creo que lo que salva el espectáculo son los entrenadores. Y es escucharlos, ese discurso que puede cohesionar a todos estos jóvenes de diferentes lugares del mundo que se ponen una camiseta hoy, pero mañana ya están soñando o sea, a mí me impresionaba que decían que Oblak se va ahora para la Premier y yo decía, pero ¿por qué no se queda en el Atlético de Madrid si es todo tan perfecto? Sí, siempre hay esa aspiración y es evidente, es una aspiración profesional, pero hay muy poco de identificación, de querer quedarse. O sea, Totti en la Roma y Maldini en el Milan, no hay de dónde más agarrarnos, ¿no? Y eso pasa también con los chicos. Los chicos se saben las alineaciones de Chelsea, pero uno no entiende cómo pueden generar ese vínculo afectivo, emocional, cultural con un equipo de Londres. Para mí es súper complicado, más allá digamos, del disfrute del juego en sí, ¿no? De ver la Premier League. Y creo que hacia ahí vamos, o sea, sí el mercado y el hecho de que los dirigentes del fútbol decidieran que el hincha es un cliente y que compra camisetas es lo que nos ha llevado a esa, digamos, a esta división, a que no podamos identificar y que justamente en Buenos Aires, entendiendo que en la Paternal, en la mitad de las casas, aparece este estadio, que es además de donde salió Maradona y de donde salió Sorini y el semillero del mundo y toda esta, digamos, ese capital social, como decías, capital cultural, sea más tangible, es muy difícil. Y súper corto para terminar, porque de hace poco leía un escrito de un hincha de San Lorenzo, que justamente San Lorenzo es uno de esos equipos que tiene pues una identidad incluso con el barrio, ahora están peleando la Vuelta a Boedo, porque construye FUR, en donde quedaba el viejo gasómetro y etcétera, y digamos es un grupo social muy potente, digamos, de manifestarse y etcétera, y se cuestionaba mucho esa situación que tuvieron ellos con el Bambino Viera, que es un técnico que los saca campeones, pero que él había sido acusado de violar a un niño, ¿no? Y ellos dentro de los cantos en el estadio lo defendieron muchas veces porque era su ídolo, pero él decía si hubiera estado en el equipo rival, o sea, los cantos no eran auténticos de que creyéramos en lo que él era como persona, sino simplemente en esa identidad por oposición, ¿no? Y todo eso hace parte del juego del fútbol y bueno, es que es muy apasionante e interesante. Y falta que Andrés hable sobre el tema bueno, sobre el campito hay mucho que hablar, ¿no? O sea, al final, y creo para traer el fútbol femenino rápidamente, y es, en este momento nos preocupa, por ejemplo, el futuro del fútbol profesional en el país, pero para muchas mujeres el fútbol está siendo, y por ejemplo en muchas villas en Argentina, la manera de escapar a la violencia en la casa, porque se organizan estos torneos en el barrio. Hay una mujer que se llama Mónica Santino, que es impresionante lo que hace con las mujeres en ese entorno cultural, de cómo la apropiación del cuerpo también ayuda a librarse de otras violencias y etcétera. Entonces, al final el fútbol sigue siendo muy relevante en el mercado o en el fútbol de la televisión. Bueno,
dejaron digamos. muchos temas que me parecen muy interesantes. Yo lo primero que haría es señalar que hay mucha nostalgia de cómo cada uno de ustedes vivió el fútbol en su momento. Y entonces yo ahí me salgo de eso. Yo creo que esas cuestiones evolucionan histórica y socialmente, y yo no sé si es mejor lo de antaño que lo de hoy. Creo que cada sociedad, cada época lo vive a su manera, cada grupo social. Y de hecho, fíjense que me parece que no es tan válido decir que ya no hay hinchas de los equipos nuestros. Claro que sí los hay. Y es más, viven unas dinámicas muy interesantes las de las barras futboleras con unos procesos de identidad, de violencia, de microtráficos, pero también con unos procesos organizativos muy interesantes que, por ejemplo, se han hecho notorios en la pandemia con el tema de conseguir mercados y llevarle ayuda a comunidades muy, muy vulnerables. Pero también hay unos sectores medios que son los que ven el fútbol de Europa, etcétera, pero también digo, y que con todo ese fútbol que nos mandan por televisión, seguimos atados al equipo local y no más. De hecho, digamos, tal vez la característica que yo tengo con mis hijos y con algunos amigos hinchas y mi hermano es que somos de los que más vemos la liga profesional, y frente al canal, al Win Más, pues lo compramos de una porque no nos íbamos a aguantar la semana sin ver los partidos del torneo local, que además damos la pelea de que no es tan malo como dicen todos los que añoran el de los 70s, pero ahora dicen que es malísimo frente al europeo. A mí me parece que hay una inconsistencia, Omar, en la argumentación muy importante. Entonces yo creo que A un ver, Envigado, en el fútbol, ¿cuándo ha habido coherencia en la argumentación? un Envigado Jaguares, un domingo, mientras no esté de comentarista Iván Mejía, acabándole de amargar a uno el domingo por la tarde, puede ser un excelente plato futbolero y se pueden ver grandes jugadas. Claro, con quemada de tiempo, con todas esas cosas que pasan, un mal arbitraje, pero también se puede ver un gran partido de fútbol. Entonces yo ahí diría, yo creo que las experiencias están cambiando. De entrada, frente un poco a lo que señala Sara, no, pero lo impresionante también, digamos, de la pandemia es que el fútbol ese del parquecito, del picadito, así sea alquilando la cancha, también se acabó. ¿Sí? Y entonces estamos viviendo ahí un proceso muy complejo, pero bueno, mi mirada es un poco qué es lo que está cambiando ahí, qué es lo que está cambiando en esas relaciones de quienes vemos el fútbol o lo practicamos con el fútbol. ¿Sí? Y entonces yo creo que ahí lo de este año va a generar cambios, va a generar modificaciones, pero tampoco sabemos muy bien cuáles van a ser. ¿Sí? Fíjense que en una primera mirada uno dice los equipos se van a quebrar, etcétera, etcétera, pero están comprando jugadores en Europa por más de 100 millones de euros sin tanto problema. Es decir, no se ha roto del todo esa dinámica. Es lo que quisiera señalar, y por eso digo, espérense a ver, vemos qué va pasando para entender, ¿sí? Para entender hacia dónde se puede mover esto. Yo creo que los cambios se dan en todas las sociedades, es decir, yo creo que Argentina, pero fíjese, me parece que no podemos hacer una comparación. La relación de los hinchas argentinos con sus clubes locales no es la que existió aquí en Colombia, pero eso no quiere decir que la de aquí no sea válida y que no haya sufrido transformaciones interesantes. De hecho, iba a comentar algo interesante. Ir al estadio sigue siendo una cosa maravillosa, es un plan muy, muy agradable, que mucha gente que no va al estadio le parece miedosísima, y que han pasado cosas civilizatorias interesantes, los que vimos cómo crecían las mallas para cobrar un córner en los 70s, 80s, 90s, y ahora vemos que ya no, y ya no toca llevar al escuadrón de la policía a proteger al cobrador del tiro de esquina. Ese es un ejercicio muy interesante. Pero otro ejercicio muy interesante es la cantidad. Es decir, yo con mis amigos del fútbol tengo fama porque era el único que me levantaba a gritar un maderazo en la Occidental. ¿Sí? Hoy no hay hincha que no madre, y madrean más los de Occidental y Platea que los demás, y además madrean primero a los jugadores de su equipo. En eso quiero hacer un homenaje a mi hijo mayor, que es el único hincha de Millonarios que en el estadio no madrea a sus jugadores, los defiende. Sean buenos, regulares o malos, es una cosa muy especial. Y entonces creo que desde ahí es que hay que mirar los procesos. Yo por eso no soy tan tajante, yo no creo, digamos, hay cosas que me dan nostalgia, pero son mis nostalgias. Creo que los procesos
toman otras dinámicas, que está obviamente muy mercantilizado y muy comercializado, es inevitable y que aquí obviamente llegamos tan tarde que nos deciden sacar el canal de fútbol cuando hay pandemia, no unos añitos antes para poderlo explotar, ¿sí? Que los dirigentes son, pero yo diría, los dirigentes son los dirigentes, eran de unas características en los 60s y 70s, unos prohombres como Alfonso Senior, pero digamos, Alfonso no fue un gran hombre, que tenía un poder en la FIFA impresionante, tanto que logró que Colombia fuera sede del Mundial, pero que fue el gran logro de Seniors, entender de fútbol, ser un gran negociante y hacer una liga pirata en el momento adecuado. ¿Sí? Eso, sí, y eso cambió y después llegaron los narcos y ahora hay una mezcla que yo creo que más bien hay que hacerla una mirada, ¿sí? Este zarpazo de la política no es la primera vez, yo creo que hay algunos antecedentes, sí veníamos de otro tipo de dirigentes, los que ponían el cartel de Cali, la figura de Bedoya, que para mí es muy interesante porque yo creo que ese señor modernizó muchas cosas, pero se volvió un poco corrupto, pero Y de hecho, el Bedoya fútbol cambia la femenino, DIMAYOR, la federación, de manera muy importante, ¿sí? Y eso no lo han entendido. Y hoy es una mezcla, los que tienen empresarios que manejan empresas. El tipo más exitoso como presidente de Millonarios no sabía nada de fútbol, pero fue muy exitoso presidente. Y tuvieron a mal echarlo en un momento inadecuado, ¿sí? Pero hay otros que vienen de otras historias, de otras lógicas, de otros procesos. Digamos, yo no creo en la categoría dirigentes como una única cosa. Señalo adicionalmente, y esto simplemente para enlazarlo del fútbol femenino, miren, por ejemplo, lo único que vimos de Álvaro González Alzate, el presidente de la Dimenor, de la Liga del Fútbol Aficionado, son cosas negativas. Yo recuerdo cuando él llegó a la división menor del fútbol colombiano, en ese momento era El Salvador, y los periodistas le hacían loas y no sé qué, y ayudó a solucionar los problemas de la corrupción del arbitraje de ese momento. Hoy no hablan sino pestes. Yo un poco por mi hijo menor, es al mismo tiempo jugador y vicepresidente de un club aficionado, le oigo decir, oigan, nadie mira todo lo que hace el fútbol aficionado en Colombia. Y nadie lo mira porque solo tenemos ojos para criticar sin información y creyéndole a Hernán Peláez, Carlos Antonio Vélez, Iván Mejía, César Augusto Londoño, que son los mismos que de manera totalmente ignorante solo hablan de barras para decir que son delincuentes. Y son capaces de tener una idea inteligente adicional a eso. Entonces, es muy dramático el asunto. Y señalo eso porque en una tesis que estoy dirigiendo, que espero termine muy bien, sobre el fútbol femenino, y entonces espero que Daniela establezca relación con Sara ya. Daniela acá no está allí asistiendo. ¿Qué descubre Daniela? Las chicas superpoderosas, a diferencia de lo que hemos construido, el imaginario nuestro, el mío, digamos, que surgieron como por generación espontánea, ¿sí? No, resulta que es que hay fútbol femenino aficionado en Colombia desde comienzos de los 90. Y entonces 1990. no fue una generación espontánea. Entonces, a nadie se le ocurre decir que eso se debe a que hay una cosa llamada Dimenor, que ha generado, seguramente el señor es un machista también, lo que sea, y no es la mejor persona, lo que sea, pero que ha generado unas condiciones que permitieron que eso existiera, y ahora el rollo es que nos está costando mucho trabajo cultural, empresarial, de recursos, darle vida y consolidación al fútbol profesional femenino. Y este año lo está haciendo todavía más difícil, pero bueno, queremos saber qué pasa. Y Una esa cosa. intervención de Andrés, bueno, dale, Omar. No, simplemente que yo creo que es que nos trató de nostálgicos y yo nunca dije que hay una crítica Un romántico, Omar, usted es un romántico del fútbol. al momento actual. Parecía que faltaba esa reflexión cultural y creo que tú lo pones muy claro. Creo que ustedes con Ingrid y Andrés, con Ferro, hicieron los cuadernos de Nación, una de las primeras cosas que yo leí de cómo el fútbol en el fondo es un signo, un texto, una metáfora para leer país. O sea, que no es simplemente fútbol por un lado y nación por otro lado, sino que si uno quiere leer Argentina, uno puede leer, lo hizo Alabarces con Patria y Nación y Fútbol,
y en Colombia, y lo puede hacer en Inglaterra, y lo puede hacer en España, y lo puede hacer en cualquier país, que eso análisis que tú acabas de hacer no es ser nostálgico, es como poder leer en clave cómo el fútbol colombiano, de alguna manera, la única crítica que hago es que ha perdido mucho de esa relación de qué cultura se está produciendo. Entonces, digamos que pasó a otra cultura, digamos, pasó a otro país, de pronto también como pasó con la política, pero creo que eso es interesante, la aparición de las mujeres, es también la aparición de las mujeres en la vida pública, la aparición de las mujeres, o sea, creo que sí hay una lectura de país que podemos hacer desde ahí, que es lo que me parece interesante, y por eso me parece que, yo creo que en eso estamos de acuerdo los que estamos acá, que casi nunca se habla del concepto de cultura, y que ahí es uno de las cosas que sí puede ser un lugar de lectura potente para todo este tipo de cosas, independientemente de las explicaciones de eso. Y en esa cultura pues hay muchos rituales, hay muchas cosas y muchos actores. Era eso. Bien. No, yo quería empatar con el tema del fútbol femenino por dos razones. Y justamente lo que estás diciendo, Omar, sobre los cambios culturales, yo creo que eso es una cosa que no solamente es del fútbol colombiano, el fútbol en general. Yo soy hincha del fútbol, yo voy al estadio desde que era muy pequeña, me ha gustado, yo iba a ver a mi papá, a mis tíos jugar estos partidos de fútbol aficionado los domingos, yo fui al torneo del Olaya, todas estas cosas, y siempre vi que el fútbol era un espacio de hombres, en la cancha, en las tribunas, para entrar, y cuando empecé a ir sola al estadio, por ejemplo, entonces siempre tenía un compañero, un personaje al lado que me iba a explicar que era un fuera de lugar, que era un tiro libre, porque pues yo, por ser mujer, no tengo la capacidad de saber qué son esas cosas, y me indignaba y me ofendía profundamente, pero claro, después empecé a entender que era un espacio asquerosamente machista, patriarcal, racista, todas las cosas horribles que uno pueda pensar están en el fútbol, pero también están todas las cosas bellas que uno puede pensar. Entonces el fútbol también es un espacio de resistencia, es un espacio donde se cuestiona el racismo, donde también las mujeres hemos entrado en la tribuna, pero también en la cancha jugando en el fútbol aficionado. Y yo creo que eso también nos está mostrando que hay un cambio, ¿no? Entonces mi pregunta para ustedes es un poco, ¿qué lugar tienen las mujeres? Pero no este lugar de, así hemos ganado espacio, hemos abierto lugares, porque resulta que eso, como dice Andrés, pasa desde hace mucho rato, sino, ¿dónde están las mujeres en el fútbol hoy? ¿Sí? Y me parece muy chévere tener aquí a Sara y tener a Ingrid, porque mi intervención arrancaba con eso, es un espacio absolutamente machista, masculino, patriarcal, y yo me imagino que para las dos ha sido también toda una tarea desde lo personal hasta lo político, abrirse espacio y ganarse un lugar. Entonces, me gustaría empezar por ahí, que cuenten un poco eso y luego que Andrés y Omar, que son dos hombres que pertenecen naturalmente al mundo del fútbol, pues vean cuál es nos compartan su perspectiva sobre esto. A ver, Ingrid, Sara. Sí, Sara primero. A ver, yo creo que o sea, volvemos al mismo punto y es que hay muy poco conocimiento sobre la cultura del fútbol y es que justamente en 1970 se dio el primer mundial de mujeres, algo que no está en la historia de nadie, Argentina lo disputó, pero o no nos enteramos o nadie se encargó de contárnoslo, ¿no? Eso es un problema que además se ha venido reproduciendo porque la representación de las mujeres o del deporte que practican mujeres hoy en día en los medios de comunicación también está sobre el 30%, es decir, no hay el cubrimiento del deporte femenino que debería. Y siempre cuando se hace un cubrimiento también tiende a ser el que no está apropiado, es según sus relaciones sentimentales o el cuerpo que tienen, etcétera. Entonces hay que partir de ahí. A ver, Carolina, yo sentí siempre lo mismo, ¿no? Un poco el hándicap con el que uno llegaba como mujer al periodismo de deportes era que básicamente los niños desde pequeños estaban en la escuela de fútbol, hablando el lenguaje del fútbol, y uno pues nunca había entendido pues por qué un 4-4-2 o etcétera, que es lo siguiente que hay que aprender, ¿no? Analizar el juego y poder entrar en las discusiones que hasta antes estaban delimitadas solo para los hombres, ¿no? O sea, las mujeres empezaron a entrar desde los medios de comunicación como ese rol decorativo que leía unos mensajes adicionales o que entraba como en un segundo plano porque está bien tener una mujer y más si es bella como para decorar toda la escenografía de lo que implica el fútbol, porque el fútbol también implicaba la contratapa, el diario AS, por ejemplo, hasta hace muy poco tenía de contratapa a una mujer que estaba en vestido de baño,
o sea, todo, digamos, como muy en esa línea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el juego y el deporte, y esto pues lo sabrá explicar mucho mejor Andrés e Ingrid, termina siendo como una necesidad humana de muchas cosas, ¿no? De identidad personal, identidad con la sociedad, con la cultura, con el entorno. Y las mujeres empezaron a jugar fútbol desde hace mucho tiempo. Andrés tiene razón en que en 1992, si no estoy mal, fue el primer torneo de aficionado de fútbol femenino en Colombia, de la mano de la DiFútbol, que dirige el señor González Alzate, a quien yo sí tengo muchos problemas en encontrarle bondades, pero porque además lleva 32 años en el mismo puesto y es un tipo absolutamente machista, pero, pero sí es cierto que muchas mujeres han venido, digamos, primero jugándolo y en ese sentido, y como siempre se ha dicho, en el momento en que las mujeres dejan de que su cuerpo sea un adorno, sino hacer, digamos, a usarlo como un ornamento, pues eso genera cambios en lo que nosotros conocemos como cultura. A ver, yo siempre tiendo, es un tema complicado para mí porque desde esta posición es la pregunta que siempre me hacen, ¿no? ¿Cómo ser mujer y ser periodista de deportes? Y yo tiendo siempre a responder que lo primero es ser periodista y luego aprender o especializarse en el tema y no. Entonces, ¿qué puedo decir? Un poco para concluir, porque sí me complica. Yo creo que en este momento, o por lo menos por el momento histórico por el que pasamos, el fútbol sí es un escenario de reivindicaciones muy importantes para la mujer en todos los aspectos, pero creo que tiene que ver con el momento en general por el que atraviesa el mundo. En cuanto a eso, en cuanto a que estamos en el mundo de Me Too y de muchos otros fenómenos que tienen a que las mujeres esa voz que tenían por lo menos empiece a escuchar. Que el fútbol femenino profesional es solo uno de esos escenarios de los que podemos hablar de fútbol, que no es el único y que termina siendo un error, porque siempre identificamos esa liga femenina que es una lucha sobre todo pues, por una estabilidad económica y por un mínimo de, digamos, de responsabilidades laborales por parte de los equipos con las jugadoras, pero hay un montón de mujeres que han venido jugando al fútbol y Miriam Guerrero es una de las pioneras del fútbol femenino en Colombia desde hace muchos años, la primera entrenadora de la selección Colombia de mujeres, y creo que nos hace falta eso, es conocer de dónde venimos para poder seguir estructurando con base en eso, ¿no? Seguir hablando de la cultura del deporte que si no la tenemos en los hombres, e Ingrid ya lo mencionaba, mucho menos lo tenemos por parte del fútbol femenino. Que nos parece que apareció ayer, que nos parece que nació de la nada, pero que en el fondo de lo que habla es como de esas luchas que han tenido las mujeres en cada uno de estos escenarios, desde el barrio, luego pasando por esa llegada al estadio y también en los medios de comunicación alrededor del deporte. Yo añadiría a lo que dice Sara, que me parece muy interesante, yo añadiría en esa falta de conocimiento que tenemos, una de las cosas que yo aprendí es que las mujeres han estado muy presentes en el mundo del fútbol, no como jugadoras, pero han estado muy presentes en el mundo del fútbol. En el trabajo yo muestro cómo, por ejemplo, si no hubiera sido por grupos de mujeres, que unas madres, otras no madres, pero mujeres que eran las encargadas de, ¿cómo se dice?, coser los uniformes para volver a la escena de barrio. Son las mujeres las que cosen los uniformes, son muchas veces las que lo lavan, y eran ellas en reuniones con los albañiles, los comerciantes, el señor de la ferretería y el bucetero, los que pactaban quién iba a transportar los niños para ir a competir al campeonato que hay allá en el otro barrio. Pero las mujeres son las que van, organizan la comida, organizan que los muchachitos tengan la ropa para ponerse. Entonces, a mí en la historia del fútbol me gusta mucho hablar de eso, de las modalidades de presencia femenina, no necesariamente en la cancha, pero rodeando la vida de los jugadores. También, por supuesto, pude aprender con los jugadores cómo, cuando ellos estaban negociando el sueldo, los empresarios les mandaban, o los dirigentes mandaban a las esposas a hablar con los muchachos, con los jugadores, o los entrenadores iban a hablar con las esposas de los jugadores, a ver si la prima se la doy directamente, o más bien no le doy la prima, no le doy el reconocimiento, sino se lo doy a su esposa para invertirlo en la casa. Entonces creo que como no sabemos de la historia del fútbol colombiano, desde lo que han vivido los jugadores, no sabemos
no tenemos cómo rastrear esa presencia femenina. Estaba tratando de acordarme también del nombre de una señora muy importante en el América de Cali, como empresaria, porque hay muchas mujeres en la historia del fútbol colombiano. Y lo que a mí me parece interesante es poder rastrear esas formas de presencia. En el trabajo que yo hice me encontré también que son mujeres las que construyen los archivos de los jugadores. O sea, es gracias a mujeres que eran mamás de los jugadores o esposas de los jugadores que tenemos los archivos de ellos, los recortes de prensa, los reconocimientos del muchachito cuando jugaba en el barrio, cuando empezó a jugar en la liga. Todo eso es un modo en que las mujeres han participado en la historia del fútbol colombiano. Entonces, esto no quiere minimizar, por supuesto, la centralidad del fútbol femenino, pero quiere recordar que las mujeres no cuentan solo como jugadoras o como periodistas, sino también en el contexto del entrenamiento de los jugadores, de la vida de los jugadores, de la estabilidad de los jugadores dentro de los clubes, de la negociación entre dirigentes, empresarios. Ahí las mujeres han tenido un papel muy importante, pero muy desconocido, recalcaría. Y también oyéndolas, no sé, a veces yo les digo a mis estudiantes, no sé hasta qué punto soy cómplice del patriarcado por mi heterosexualidad y por un montón de cosas, pero también yo recuerdo el estadio, y yo en el estadio, yo me recuerdo niña, me recuerdo con mi papi, y no recuerdo que fuera un espacio terrible para mí. Al contrario, he querido escribir, pero no he podido hacerlo, he querido escribir sobre mi experiencia de ver en Oriental General cómo va cambiando Oriental General desde los años 80 hasta llegar al lanzamiento de los saltarines, como forma de vivir el fútbol en Santa Fe también, o sea, cómo se fue cambiando esa tribuna y cómo hubo toda una reorganización por generaciones. Al comienzo yo estaba al lado de mi papá y los amigos de mi papá, oyendo mi papi y los otros oyendo aquí, y yo ahí aprendiendo. Pero luego, ya más grande, mi papá y la gente allá, y yo aquí con muchachos que están empezando a saltar, hombres y mujeres. Cuando yo compartí esa experiencia, supe que en Israel, en Argentina, en México, las niñas no van al estadio, no necesariamente pueden ir. Entonces, lo que aquí vimos como, ¡oh, qué patriarcado y qué machismo! No, al contrario, las mujeres, las niñas podíamos ir. Una de las historias más lindas que a mí me cuentan de mi infancia es como en un clásico entre Santa Fe y Millonarios, estaba tan lleno el estadio y era tan difícil que pasara la comida, que mi papá solo me daba de beber licor en una bota de esas de cuero. ¿Se acuerdan de las mismas que se llevan a los toros? Y yo me emborraché en el partido y tenía como 4 años. Esa historia me fascina porque me habla de cómo disfrutaba yo, y no me acuerdo de otras niñas o de otros niños, pero me acuerdo de que había un espacio para mí. Me acuerdo de cómo luego se van separando viejos y ancianos, viejos y ancianos, viejos y jóvenes. Pero eso para decir ¿qué? Eso para decir, ese trabajo también está por hacer, el trabajo de cómo han cambiado nuestros estadios, cómo ha cambiado la forma de disfrutar el fútbol en las canchas. No solo el tema de las barras bravas, me acordé, la película se llama La Fortaleza, tienen que verla, porque yo siento que para muchachos como los de La Fortaleza, que no haya fútbol colombiano sí es un gran dolor, porque a propósito del fútbol colombiano, ellos se movilizan por todo el país, se van con su parche a acompañar el equipo y se van a conocer nuestra sociedad, nuestro país al lado del fútbol. Eso me parece interesante pensarlo. Esas barras son sobre todo de hombres, pero también hay barras en donde las mujeres tienen cada vez un papel más importante. Entonces quisiera que pensáramos como modalidades de presencia femenina. A mí esa imagen me ha servido como para rastrear cosas distintas. ¿Sigo yo? Sí, Bueno, miren, ¿no? Recojo un poco los planteamientos de Ingrid, porque yo creo que ha habido presencias y son un poco más largas, pero también soy consciente de que el mundo, el territorio del fútbol es un territorio absolutamente machista, clasista, racista y excluyente, pero con tensiones y con procesos contradictorios allá adentro. Y siento sí que en este momento, y lo asocio también al Me Too y a las reivindicaciones de las mujeres en general, estamos en un momento de cambio dentro del cual el Mundial Femenino del año pasado fue pues, un hito muy interesante, muy importante. Y que aquí tenemos un poco, pues, con lo bueno y lo malo, como la contracara de esos procesos también. Estaba recordando que, por ejemplo, en la Universidad de los Andes,
en la época que estudié por allá en los 80s, empezó a darse el torneo de microfútbol femenino. Y de hecho yo fui un entrenador muy poderoso porque después mis jugadoras eran viceministra de Hacienda, directora de Planeación, directora subdirectora de Desarrollo. Pero el proceso era muy interesante. En esa época las jugadoras de los Andes no se ponían pantaloneta, jugaban en sudadera. Hasta que llegaba un equipo de caleñas que obviamente iban a ver todos los hombres porque sí jugaban en pantaloneta. Un equipo de ingeniería que como eran los de plata, entonces se compraron la sudadera completa y ese año quedaron campeonas, pero casi hay 3 muertas por asfixia. Porque jugar con la sudadera completa es lo más anti, les faltó el tapabocas, digamos. Entonces, ahora era complejo que uno pedía la cancha para entrenar con el equipo y los hombres no respetaban. Nosotros íbamos a entrenar al Parque de la 106 con 15 y tampoco estábamos con la cancha ya haciendo, jugando no sé qué, y llegaban los hombres y se metían y nos sacaban, y, porque, mejor dicho, eso creo que ha cambiado, eso creo que ha tenido una evolución muy interesante, creo que colegios, escuelas de fútbol, etcétera, universidades, son hoy un mundo donde el deporte femenino y el fútbol femenino ocupa un lugar muy importante y hay grandes equipos, hay grandes selecciones, hay grandes, sí, es decir, por ejemplo, en mi colegio, que en su época el equipo fuerte era la selección de fútbol masculina, hoy la selección fuerte es la selección de fútbol femenina en el San Bartolomé, ¿sí? Y han tenido, digamos, toda una relación con la selección Colombia, es decir, ahí hay unos procesos. Ahora, ¿cómo van a seguir? En ese sentido, de verdad, me parece que lo de este año es fuerte porque frena como un proceso que venía en alza, y pone unas condiciones muy difíciles tanto en el mundo del fútbol aficionado, de los colegios, de las universidades, etcétera, como en el mundo del fútbol profesional, que estaba, digamos, con unas dificultades grandes para mantenerse. Pero también creo que lo he dicho un poco presentando el libro, que creo que esa es una revolución en curso, y es una revolución fuerte y profunda, y que el fútbol en ese sentido es un enorme catalizador de esos procesos porque es simbólicamente muy fuerte. ¿Sí? Por ejemplo, tuve ahí un comentario simplemente cuando empezaron a jugar los alemanes, ¿se acuerdan que no les permitían celebrar el gol que porque había riesgo de contagio, etcétera, etcétera? Y pues sí, era un poco absurda la medida, pero yo decía, no, pero en el fondo tal vez es la imagen simbólicamente más poderosa. Si los futbolistas logran celebrar el gol sin contacto físico, es el mejor ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer. Lo va a ver todo el mundo y millones de personas en el mundo y van a entender que eso es el distanciamiento social que se requiere en esta época. En ese sentido, creo que el fútbol femenino tiene ese enorme poder, incluso mucho más que otros deportes, pero vamos a ver hacia dónde sigue, no sé. Pues obviamente que no se puede generalizar todo, pero yo en eso soy más, como en toda la sociedad, soy más pesimista frente a las mujeres en la presencia, porque las mujeres sí han aumentado su presencia, cuerpo y eso, pero a mí me parece que, por ejemplo, el foco de mirada, lo que decía Sara sobre las futbolistas, si está bonita, fea, toda una cantidad. Hay mayores periodistas femeninas, mujeres, pero el libreto tienen que comenzar a hablar como hombres en la táctica, en cómo juega, o sea, pareciera que fuera exactamente un libreto construido históricamente neutral, que es la única forma de hablar de fútbol, o sea, es como que el libreto está ahí. Y a mí en Colombia lo que más relacionado con el fútbol, que más me tiene, como todo en Colombia, en la política también como metáfora de país con la vicepresidenta y esto, es que Camargo hubiera dicho lo que dijo y que no hubiera pasado nada por él. Que no hubiera habido movilización social, que no hubiera habido gente protestando, que no hubiéramos pedido que renunciara, que se retractara, que nada, no pasó absolutamente nada. Y eso fue una ofensa demasiado grave y demasiado pública para que una persona la pueda decir y salga sin siquiera cuestionamiento. Fue como pequeñas cosas, algunas redes feministas, pero ni siquiera las redes feministas fueron capaces de hacerle un escrache, ni siquiera hubo una cosa, y era un signo muy grave. Por lo cual yo considero que sí pasa como todo en Colombia, que las mujeres tienen más posición, visibilidad si quieren, pero les toca seguir cumpliendo con su papel de ser mujeres sexys, cuerpos, objetos,
y a su vez ser inteligentes y no ponerse bravas porque son histéricas y comportarse, o sea, es como que me parece que es como todo esto es terrible, o que tengamos sujetos como la vicepresidenta que se comportan absolutamente peor que en libreto masculino. A mí me preocupa mucho el guión que hay detrás de todo eso. Me parece que ahí no veo que hayamos avanzado. Entonces las futbolistas tienen que comportarse bravas, pero entonces si una mujer se pone brava en el equipo de fútbol, entonces visto mal, pero si se pone bravo un hombre, está decente. O sea, creo que ahí hay una cosa que no me gusta porque no estamos cuestionando lo que es el subtexto de esto y pareciéramos un país apartado de todo lo que es el movimiento feminista en América Latina que ha logrado como adentrarse en el subtexto, en el guión y no quedarse únicamente en la presencia. Pero soy un machirulo, soy un hombre hablando de eso, o sea, que es como... No, me parece acertada la intervención, pero pues yo creo que también eso es válido para todas las sociedades. O sea, creo que todas las periodistas enfrentan un poco esa disyuntiva. Creo que muchas jugadoras en distintos países también las enfrentan. Y yo creo que sí, lo que dijo Camargo, que para quienes no saben, pues lo que dijo era que el fútbol femenino era un caldo de lesbianismo o algo parecido, como si además, bueno, en fin. Pero solo para ponerlo en contexto. Pero pues yo creo que también es un poco injusto con muchos movimientos feministas que han venido haciendo cosas y que han abierto espacios y que por lo menos hoy, por ejemplo, no sé, el escándalo que hubo con Santa Fe en la celebración del título y la prostituta que fue violada, pero que no fue violada, que no se esclareció muy bien, pues por lo menos no se escandalizó. Yo creo que eso hace 30 años ni siquiera nos habría parado un pelo porque pues, ¿qué más daba? Y yo creo que eso hay que celebrarlo. Miren, la conversación está súper interesante y nos va a tocar hacer una parte 2 donde además participe Peter, pero quiero que en los últimos minutos pues contestemos algunas preguntas que nos han escrito por aquí en el chat. Entonces voy a leerlas tratando de unirlas un poquito. Alguien pregunta por la relación entre fútbol y narcotráfico. Aclara que es hincha de un equipo cuyo orgullo es no haber tenido los títulos de esto, es decir, alguien hincha del Deportivo Cali. Luego nos preguntan por la feminización de las instancias directivas, si esto eventualmente podría contribuir a transformar un poco el negocio del fútbol, y nos preguntan por la posibilidad de tener equipos mixtos, que eso cómo funcionaría a la hora de hacer campeonatos, y la relación entre clase obrera y fútbol en Colombia, si existe y si el fútbol es, que aquí yo me robo un poco la pregunta que hace Goitz, sí, porque el fútbol tiene tanta difusión en Colombia comparado con otros deportes. Ustedes que conocen más del tema me dirán si realmente el fútbol tiene más difusión que, por ejemplo, el ciclismo. Yo no sé, yo recuerdo que en los años 90 y en los años 80 el ciclismo era como mucho más difundido y popular, pero puede ser mi mala lectura del asunto y puede que haya cambiado, pero sería interesante pues ahondar un poco en esos tres temas. Entonces, asigno la palabra mágicamente a Ingrid, que fue la primera en hablar en esta ronda. Bueno, me parece muy interesante la pregunta sobre narcotráfico, porque es una pregunta con la que hemos lidiado mucho y yo siento que a veces oculta lo que estábamos diciendo antes, y es que desde el propio comienzo de nuestro campeonato profesional en el 48, no ha sido claro qué tipo de organizaciones son los equipos de fútbol. Ha habido como una dificultad para esclarecer qué tipo de organización económica es. Eso antecede el narcotráfico y es algo que luego los narcotraficantes van a poder utilizar y potenciar. Pero yo nunca me he sentido segura, ni contenta, ni siento que sea justo reducir lo que pasa en la cancha y lo que pasa con los jugadores y con la historia de los equipos a la inversión de los narcotraficantes. Siento que al proceder de esa manera se construyen muchas simplificaciones. Me interesa en esa onda, por ejemplo, el documental sobre los dos Escobar, ¿cómo se llama ese documental? Los dos Escobar, sí, de Andrés Escobar y Pablo Escobar, exacto. Ese documental me gusta y lo utilizo en clase para poder mostrar cómo las relaciones entre narcotráfico y fútbol son mucho más complejas de lo que creemos y cómo no me saben bien, pero no sé, o sea, no siento que sea una reivindicación para un equipo decir que no ganó ningún título mientras los narcotraficantes estuvieron, o que todos los títulos de otro equipo se le deben al narcotráfico. Siento que eso simplifica las ambiguas relaciones entre los diferentes grupos sociales. Entonces no
por ahí no creo que tengamos mucho futuro, analíticamente hablando. Frente a la pregunta sobre la correlación de clase en el fútbol en Colombia, creo que es una pregunta interesante también, porque cuando comparábamos nuestro caso con el de Argentina, que a veces se idealiza tanto, también solemos ignorar que allá los equipos de fútbol están atados están atados a los clubes sociales de la gente, a los clubes de los residentes, a los espacios de los vecinos, mientras que entre nosotros la institucionalidad del fútbol tiene otro tejido que necesitamos reconstruir. O sea, hasta la hora que no sabemos, los equipos han cambiado de dueños, cambian permanentemente de dueños, y entre 1948, cuando arrancaron varios de esos equipos, aunque algunos son anteriores, y hoy, ese cambio de dueños ha implicado no solo platas ilícitas, sino la transformación de la propia naturaleza de las organizaciones que son los equipos. Entonces, no hay una relación directa entre clase trabajadora y equipos, pero sí hay unas narrativas muy interesantes y muy valiosas a propósito de distintos equipos. Por ejemplo, en mi investigación fue muy grato descubrir cómo hay una narrativa, por ejemplo, que antecede al Nacional que vimos campeón en el 89 y esa saga, que es un equipo nacional de Medellín, pero atado a la alcaldía, a los trabajadores de obras públicas de la ciudad de Medellín. Entonces, por unos momentos, el equipo logra estar conectado discursivamente con esa clase trabajadora. Lo mismo va a pasar, y sobre todo con ese equipo sí se va a mantener, con el América de Cali, como unas narrativas y unas maneras en que, por ejemplo, muchos de los jugadores de América de Cali eran también trabajadores de Croydon, y eso hizo que Croydon y el América tuvieran un vínculo que muchos hinchas hoy recuerdan y honran. Entonces, me parece interesante eso como pregunta para explorar cómo ha sido en la historia del fútbol colombiano la relación narrativa y no solo narrativa entre equipos y grupos sociales determinados. Eso lo deberíamos poder reconstituir. Y la pregunta sobre por qué tiene tanta difusión el fútbol en comparación con otros deportes es una muy buena pregunta. En el trabajo que yo he hecho, por ejemplo, pude ver cómo yo estoy concentrada viendo fútbol en los 60s, pero en los 60s la prensa deportiva se ocupa más del ciclismo que del fútbol. En los 60s hay mucho, en los 70s, por ejemplo, va a haber mucho baloncesto universitario muy importante. Entonces creo que el cubrimiento ha ido cambiando, no sabría muy bien por qué, pero sí puedo decir que el fútbol no tuvo desde el comienzo el cubrimiento deportivo, el cubrimiento mediático que tiene hoy, y que otros deportes se lo disputaron, especialmente el ciclismo, exactamente. Eso diría yo, mientras me acuerdo de más. ¿Quién se anima? Y súper rápido porque ya nos van a quitar la sala. Todo este problema tecnológico nos robó minutos. Nos quedan como 12 minutos. Muy rápidamente, lo del narcotráfico yo simplemente agregaría una cuestión a lo que señaló Ingrid. Estoy totalmente de acuerdo que la relación no es tan plana ni tan obvia. Y tiene para mí, en el caso de la selección Colombia en particular, un rasgo que me parece siempre muy interesante, y es que yo creo que los recursos del narcotráfico le permitieron a esa generación, digamos, llegar hasta donde llegó, hacer lo que hizo, pero claro, estaban detrás del narcotráfico. A mí me pareció muy colombiano esto del 2014, cuando entonces esa selección sí valía la pena apoyarla porque era sana y pura, y la de los 90 no. Pero lo que me parecía más interesante de eso es lo que transmitía la selección Colombia de los 90. Era la selección del fútbol bien jugado, de ganar respetando el espectáculo, el juego, eh, que está además escrito y muy difundido por Maturana en sus libros, en sus declaraciones antes, durante y después de los partidos, y que resulta por eso mismo llamativo, porque no era un equipo que saliera a ganar a los narcotraficantes, a bala, a patadas, sino que salía siempre a proponer y a jugar muy bien, y a veces incluso pues le cuadra muy bien lo de ganar sin ganar, porque no ganaba, pero dejaba una impronta y un reconocimiento, una cosa muy, muy agradable. Eh, Respecto de los futbolistas y las clases sociales y demás, yo creo que ahí estoy de acuerdo con Ingrid, es una cosa que no tenemos tan clara y que hay que mirar. A mí me parece muy interesante los cambios, digamos, por ejemplo, cojo la selección de los 90, la de Valderrama, Redín, Higuita, Leonel. Esas solo 4 figuras me parecen interesantísimas, así posiblemente a nivel mundial no hayan llegado tan lejos como
James o Cuadrado hoy, pero me parecen figuras, en cambio, estos nuevos muchachos cristianos, ordenados, etcétera, me parecen mejores futbolistas de pronto, pero menos interesantes, aunque algunos tienen unas historias muy llamativas. Un poco lo de Cuadrado siempre resuena bastante, y en eso me parece interesante, pero ahí hay una historia que nos ha costado, digamos, no está muy escrita, no está muy bien trabajada, y además tiene un impacto posterior, que tiene que ver un poco como somos los colombianos, que es que nos cuesta construir ídolos, y respetarlos y amarlos como lo hacen en otros países de manera mucho más estructurada. Paro ahí porque le estoy dando la palabra a los demás. Bueno, un poco creo que sobre el narcotráfico estamos casi que de acuerdo y es pues un fenómeno que fue transversal a muchas esferas y sería imposible definir el fútbol a través del narcotráfico únicamente. Sobre lo que decía Ingrid de los clubes deportivos y sociales en Argentina y esa figura del socio como parte fundamental y como ese vínculo que cohesiona el hincha y el equipo, yo creo que sin duda es muy difícil establecerlo en Colombia, pero nos faltó hablar mucho de la selección Colombia, que es un escenario totalmente diferente. Yo creo que en muy pocos lugares del mundo la selección representa lo que representa en Colombia. Un ejemplo muy rápido, cuando juega la selección española, la audiencia de los medios deportivos en España se cae porque allá lo que importa son los clubes, no la selección. Nosotros somos todo lo contrario. El día que juega la selección Colombia, todos estamos atentos a una sola cosa que es lo que nos hace sentir colombianos y de ahí la camiseta, etcétera, y tendremos que hablar mucho más de eso, pues porque Andrés, por supuesto, no solo lo ha estudiado, sino que lo ha explicado de una manera que realmente vale la pena. Entonces, en esa medida, la selección Colombia, y entiendo, y creo que ahí de eso que nos acusaba antes Andrés, de ese querer el pasado, con esa selección del 90, él está cayendo en eso, pero entiendo, sí, que las características de esos personajes y esa no mediación entre el mercado y el futbolista y el hincha es lo que los hacía más cercanos, más humanos, ¿no? Hoy vemos a Juan Guillermo Cuadrado, a James muy estrellas, ¿no? Muy lejos. Y creo que eso es lo que hace que no podamos generar esos vínculos con su historia, entendiendo que, por ejemplo, Juan Guillermo Cuadrado es una víctima de la violencia de su mamá, una mujer excepcional, o sea, que podría hablar de la historia de cualquier colombiano, ¿no? Eh, y no sé qué bueno, y sobre el ciclismo, ¿no? Yo insisto que hemos sido el cubrimiento deportivo ha estado muy vinculado a los éxitos y el hecho de que el ciclismo vuelva a ser importante también habla de que el ciclismo está limpio en materia de doping. Esto está comprobado, es decir, después de que los colombianos ganaban tanto en los 80s, vino la época del doping que barrió pues con todo, Armstrong y etcétera. Y es muy interesante y es muy bonito porque la figura de Nairo Quintana creo que también empieza a ser muy relevante en esa identidad del colombiano, ¿no? Él es un hombre de campo, pero que siempre ha querido demostrar que el campo no es el campesino ni el pobrecito. Creo que la figura de Nairo Quintana es impresionante. De hecho, no lo quieren los españoles porque tiene tanto temperamento que dicen que era insoportable. O sea, un poco eso pasa en su salida del Movistar, que dicen que era demasiado prepotente y uno lo ve, ¿no? Con esa humildad y con esa voluntad. Creo que el ciclismo también es un tema muy importante y me di cuenta justo cuando yo estaba escribiendo la crónica del triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia. A mí se me escurrían las lágrimas y yo no entendía muy bien, o sea, como mi vínculo emocional y yo empecé a recordar cómo mi papá tenía en la casa una bicicleta de estas de los escarabajos y es que en los 80s todo el mundo quería ser un escarabajo, ¿no? Ahí hay algo muy lindo que, bueno, no hay tiempo y falta Omar que tiene que cerrar esto con broche de oro. Pero creo que el ciclismo también es muy bonito de analizar en eso que llamamos como en esa identidad que tenemos, ¿no? Porque además el escarabajo es este chiquito que lucha contra esos grandes y sobre todo que en los 80s iban sin la preparación de hoy en día, ¿no? Hoy en día nuestros ciclistas están formados en Europa. En este momento llevaban gente que no conocía ni el terreno ni las condiciones y lograban ser físicamente superiores a esta gente, entonces pues creo que hay un montón de historia también que no conocemos, entre otras cosas. Perdón, antes de Omar, el boxeo en los 70s, que fue también clave.
Y el Sí. No, atletismo con Víctor Mora, ¿se acuerdan? Claro. Antes de que cierre Omar, porque nos van a echar de Zoom, ahora sí. sí, solamente quiero aprovechar que tenemos público y que están aquí ustedes cuatro, porque estoy segura que tenemos que hacer una segunda parte de esto y la segunda parte tiene que ser Identidad Nacional, Deporte, Selección Colombia. Entonces, quiero comprometerlos públicamente a que nos acompañen Ujú. en otra versión de este programa, por favor. Y ahora sí, Omar, tienes la palabra. No, frente a tu invitación con mucho gusto, porque una cosa que pasa con el fútbol es que yo puedo hablar sin saber. O sea, es una de esas grandes delicias que da el deporte. Y digo, yo anoté fue como 5 temas de conclusión que pueden ser para el próximo debate. Me decía, me parece que la pregunta que hace Ingrid, ¿qué tipo de organización son los equipos de fútbol? Ameritaría un panel completo. ¿Qué tipo de organización es? Porque eso me parece que es interesante, cómo ha sido históricamente, con empresarios, con todo. Me parece que es un tema que es importante. El segundo, que es Sara y no hablamos, pues claro, le toca más duro a ella, pero el periodismo deportivo, el concepto de nación, me parece que es importante también. El tema que planteó Ingrid de los exfutbolistas, ¿por qué los exfutbolistas después cogen como una densidad que es interesante hablar? Hoy miraba que El Tiempo hizo Willington Ortiz y el cine. Yo decía, pero pobre Willington, le tocó hablar de cine. Mucha vida, o sea, ¿qué se habrá inventado el pobre Willington? Yo voy a ver el reportaje a ver qué recomendó el Willington. Y el tema de la selección Colombia amerita también uno completo porque Sara lo plantea y todos, y ustedes son muy estudiosos de eso. Yo, por ejemplo, la selección Colombia no me produce nada. O sea, yo, si pierde, parece la mejor. Me produce más el Santa Fe que la selección Colombia. Entonces, por ejemplo, yo, la selección me parece que eso es una farándula, lo que se arma con respecto a eso, que no tiene ninguna gracia, pero me parece que es un tema completo para analizar en las diferentes selecciones, camisetas y eso. Y el último, yo lo pondría con otra cosa, el deporte y la región Colombia, porque si hablamos boxeo es Caribe, si hablamos ciclismo es Boyacá, pero no tenemos grandes futbolistas boyacenses. Si Maturana no decía, usted Andrés, el que dice que necesitaba en la defensa gente del Valle de Cauca, porque fueran negros grandes, pujantes, en el mediocampo tenía que tener laboriosos paisas y en la delantera creativos costeños. Esta vaina marca mucho como esa relación región-deporte, es otro gran temazo, pero cada uno es solamente casi que una sesión completa para poder dilatar, ¿no? Para poder como moverse en el dilate de eso, me parece que eso es importante. Muchas gracias por haber invitado. No, muchas gracias a ustedes, a todos los que nos acompañaron. Algunos ya salieron de la sesión, pero de verdad gracias, y su paciencia además fue infinita en esta experiencia. La primera vez que le pasa a la iniciativa esto de que no nos funciona ninguno de los canales, pero bueno, ya pasó. Espero verlos, no sé, en 2, 3 semanas o algo así para seguir con nuestra agenda futbolística y deportiva. Gracias Andrés, Sara, Ingrid, Omar, de verdad, mil Chao. gracias y un abrazo. Buena noche a todos. Gracias. Gracias, hasta luego, que estén Gracias, bien. gracias. Buenas noches. Chao. Gracias. Gracias, Carolina. Hasta luego, chao. Gracias, Caro. Chao. Gracias. Chao, chicos. Gusto verlos. Andrés, chao. Chao, Ingrid. Chao, Sara. Sara, Chao. gracias. Chao.